Semana 24, día 1, viernes 18 de agosto 2023. El rapto de la iglesia y la gran tribulación. Este tema para el día de hoy no es caprichoso, es provocado, es un tema que no nos iba a tocar más. Pero por causa de la petición del pastor Franklin Escarihuela, y la videollamada programada para hoy con pastores, es por eso que he profundizado en este tema. Hay una fuerte oposición de opiniones e interpretaciones bíblicas en lo cual unos afirman que la iglesia del Señor va a pasar por la gran tribulación y luego el rapto de la iglesia. Otros que primero es el rapto o arrebatamiento de la iglesia y luego es que vendrá la gran tribulación. Otros afirman que el rapto de la iglesia será arrebatada en medio de los 7 años del anticristo. Los tres pensamientos están de acuerdo que habrá un rapto o arrebatamiento de la iglesia del Señor, que son los creyentes que andan en integridad, los nacidos de nuevo. Esto va a ocurrir independientemente del pensamiento de la gran tribulación. Analicemos. Primera Tesalonicenses 4:13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Alto ahí. ¿A qué se refiere cuando dice los que duermen? Sé que han muerto cientos de creyentes nacidos de nuevo, que vivieron para Dios, para Jesucristo. Estas mismas palabras se las dio Jesús. Así fue la conversación con los discípulos cuando ellos le dieron la noticia de que Lázaro había muerto. Juan 11:11 al 13. Dicho esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Alto ahí. ¿En qué lugar están los que duermen en el Señor? La respuesta la encontramos cuando Jesús estaba en la cruz crucificado. Veamos el panorama completo. Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto significa que los que mueren en Cristo Jesús no tienen muerte, sino que viven y son llevados al paraíso, el lugar de descanso temporal antes del juicio del gran trono blanco, en el cual será para galardón a los muertos en Cristo. Otra forma de llamar al paraíso se le llama también el seno de Abraham. Esta historia, que no es parábola, de Lázaro el mendigo y el hombre rico está en Lucas 16:23. Y repetimos, Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Es importante que usted analice también todo el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, pues ahí verá la exhortación a vivir una vida sin adulterio, haciendo lo bueno, trabajar honradamente, para luego entrar en el tema que estamos tratando ahora.
Esto ocurrirá en cualquier momento futuro. Si usted está leyendo esto y ya Jesús se llevó la iglesia, significa que usted se quedó. Veamos 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Repitiendo, los que han muerto siendo creyentes, nacidos de nuevo, que andan en integridad con el Señor los saca del paraíso, esto es, resucitarán primero. Luego nosotros, los que andamos en integridad, desapareceremos de la tierra, arrebatados por el Señor. Conviene reforzar esta profecía del Señor con testimonios. Víctor de los Santos Alemañe, 1990-1991, viví la experiencia de sentir la presencia del Espíritu Santo estremeciéndome y como que si fuera ese momento el rapto de la iglesia del Señor. Vea el video más adelante. Testimonio de René González, que lo plasmó en una canción titulada Despierta, año 1992. Dios le mostró a René González una porción de lo que pasará el día del rapto de la iglesia. Vea al final de esta página la música y la letra de esta canción profética. Testimonio de un pastor evangelista en Puerto Rico, año 2022. El Señor le mostró el arrebatamiento de la iglesia. Vea el video más adelante. Hay muchos testimonios más, pero estos son de mi propia evidencia. Un detalle de estos 3 testimonios es que los 3 hombres que testifican son todos de Puerto Rico. Veamos el video. En este año 2022, 31 años después de mi experiencia personal, aparece una persona que Dios le muestra parte de lo que a mí me mostró y sentí en mi carne y en mi cuerpo hace 31 años. Escuchemos bien este testimonio que es real. Yo le oré a Dios y le dije: Señor, revélame el arrebatamiento de la iglesia, pero yo quiero quedarme, le dije. Mira qué bobo, le dije al Señor: yo quiero quedarme, dame esa revelación. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Me sacó del cuerpo, me subió al aire y vi un hombre vestido de negro, elegante, hermoso. Y yo le dije: Señor, ese eres tú. Me dijo: no, ese no soy yo, ese es el diablo. Y me presentó otro a la derecha, vestido de blanco. Me dijo: ese soy yo. No le veía su rostro, pero le veía su vestimenta. Y me dijo: mira para abajo. Y vi las iglesias en Puerto Rico. Vi el país completo, chiquitito, congregaciones, todo lo vi. Y me presentó 4 congregaciones diferentes de denominaciones. Y me dijo: ¿qué ves? En la primera yo le dije: veo gente cantando, veo otros sentados, veo otros que alaban y veo otros burlándose. Me dijo: ahí está mi iglesia y está también la otra iglesia. Me lleva a la otra y me dice: ¿qué ves? Y yo le digo: veo que están cantando, veo que están alabando y veo otros sentados mirando. Me dijo: ahí están mi iglesia y está también la otra iglesia. Y así consecutivamente me llevó a las 4 congregaciones. De momento me dijo: mira para arriba, y yo miré. Y cuando miré, vi una trompeta que alguien la tocaba en forma de boca. Por eso es que me afianzo al texto que dice: con voz de arcángel, con voz de trompeta sonará. La vi en forma de boca, esa trompeta, y la vi que no eran de estas trompetas que tenían, no, simplemente la iban a tocar. Y yo vi cuando la estoy viendo que él la alza y me dice el Señor: ¿qué ves? Yo le dije: veo que van a tocar la trompeta. Cuando esa trompeta sonó, nunca jamás he oído
el toque de una trompeta como esta. Cuando esta trompeta sonó, Dios me concedió la petición que yo le pedí. En vez de decirle, Señor, quiero irme. Cuando esa trompeta sonó, yo vi los cementerios. Yo vi cuando se levantaban cientos y cientos. Los huesos se unían y se levantaban y se levantaban a nivel mundial. Todos alabando en diferentes idiomas el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. De momento vi la iglesia. Dios me enseñó los templos. Dios mío, se quedó, yo diría que el 90% de la iglesia, un número sumamente exagerado, se quedó el pueblo. Cuando esa trompeta sonó, yo vi los presos que salían con vestiduras blancas. Vi presos seleccionados en las cárceles que salieron transformados y todos a la misma vez orando. Y yo vi cuando la iglesia fue arrebatada en vehículos, en aviones, en edificios, en las casas. Yo vi cuando se levantaron alabando a Dios. Fue una cosa tan preciosa, una cosa tan impresionante, algo que no puedo describir ni en las películas de Hollywood, por más que traten de hacer alguna película. Es imposible imitar ni un chililín de lo que es eso. Cuando yo vi esa iglesia de todos lados levantarse, fue tan increíble, pero lo más feo y brutal, cuando se fue la iglesia, la vida dejó de existir. Como yo me quedé, lo que tú sientes ahora y lo que siento yo, ese espíritu que te hace llorar, que te hace reír, que te da vida, desaparece, no existe más. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dejó de existir. Es una soledad, es un vacío tan infernal. Yo oí la gritería, mientras oía los gritos de la gente, yo pude ver a nivel mundial las noticias, en muchos lugares caos, pero en otros lugares todo normal, y yo podía ver diferentes cosas sucediendo en diferentes partes del impacto del arrebatamiento, y hasta ahí Dios me dejó ver ese suceso del arrebatamiento, donde vi el caos que impregnaba en toda la ciudad, gente gritando, gente llorando, un caos. Era el diablo posesionado sobre el mundo, sobre el planeta Tierra, mandando él con todos sus demonios. Feo por demás, asqueroso, horrible, terrible. Yo quedé tan impactado que me levanté del impacto al ver el caos y yo quedarme. Me levanté gritando como a las 4 de la mañana. Yo me quedé con la casa aquí donde yo vivo. Empecé a gritar. Margarita, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y yo empecé a darle nombre de pastores. Llama a fulano que me ore. Llama a otro pastor que me ore. Y empecé que tenían que orarme obligatoriamente, porque era que yo creía que yo me iba a morir. Mi corazón latía, cogía fuego como para darme un infarto de lo brutal, de lo impresionante que es eso. Tuvo que el tío mío Flor orarme. Tuvieron que otros ministerios orarme, pastores orarme, que hoy están muertos. Me tuvieron que orar porque yo no dejaba de gritar. ¿Sabe por cuánto me duró esa sensación? Por más de 3 meses. No comía, se me cerró el estómago. Este testimonio de este hermano amado es del año 2022, pero yo le voy a contar lo que me pasó a mí en el año del 90 al 91, o sea, hace 31 años atrás. Yo estaba viajando en una de las carreteras de Puerto Rico. Vea el mapa aquí en este video, donde yo venía en mi automóvil y venía yo con un hermano recién convertido de apellido Portillo, y yo comencé a sentir la gloria de Dios en ese viaje, y yo juraba de que el rapto de la iglesia iba a ser en ese momento. Y el hermano que estaba al lado mío se le erizaron los pelos, comenzó a estremecerse. Yo estaba manejando y me estremecía el volante y fue terrible. Pero cuando llegué a mi casa, luego que hice una alabanza y adoración de ese evento, unos días luego yo me presencié cuando lo que pasa después del rapto de la iglesia. El Señor me permitió esa experiencia y ahora es que la estoy contando 31 años después. ¿Y qué fue lo que yo sentí?
Yo sentí que se me vació el pecho, como que se congeló el pecho, como si me hubiesen metido por dentro un bloque de hielo, una sensación horrible. Se fue todo a deseos de vivir, estaba muerto en vida. Y yo sentí literalmente, y lo tengo que testificar, la ausencia del Señor, la ausencia del Espíritu Santo. Fue algo horrible, horrible, horrible. Una sensación peor que la muerte. O sea que la verdadera muerte es la separación del hombre con Dios, de la misericordia que tenemos ahora, que unos ríen, otros bailan, otros se gozan. Pero todo eso desaparece cuando el Espíritu Santo se va. Ese momento yo sentí horrible, 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 horrible. Así que termine de escuchar la exhortación que hace este hermano, porque voy a dejar que sea él que lo haga. Yo no lo voy a hacer. Pero ¿sabe lo que es? Que por alguien le dé la gana de que tú te pierdas, como Moisés, que no pudo entrar por culpa del pueblo. Y aquí es donde quiero llegar. ¿Sabe que hay gente que el diablo va a usar para que tú te pierdas? Te van a empujar, te van a maldecir, van a querer que tú te quedes, van a buscar la forma. ¿Sabe lo que es? Que usted se quede después de tanto luchar, pelear. Pastor, ¿sabe lo que es? Pastorear una iglesia y terminar quedado. Evangelista, ¿sabe lo que es? Luego de tantas campañas por una sanganería, tú quedarte. Por no amar a tu hermano, por ser bochinchero, por ser un vituperador. ¿Sabe lo que es? Por tú estar chismeando en tu casa, tú quedarte. ¿Sabe lo que es por estar fornicando, quedarte? ¿Sabe lo que es por meter mentiras o por levantar falsos testimonios contra de alguien, tú quedarte como un bobo, un zanga, una zángana? No vale la pena. No hay dinero, no hay carro, no hay casa, no hay prosperidad que valga la pena. No vale la pena. No vale la pena quedarse en esta porquería de mundo, con todo lo que te ofrece el diablo, con todo lo que ofrece el mundo, los bailes, el cigarrillo, las bebidas, mujeres, al desnudo. No vale la pena perderse, no vale la pena legislar por el diablo, no vale la pena estar a favor de Satanás. Señor, lo reprenda. Tu salvación es más que un carro, es más que una casa, es más que una mujer, es más que un hombre, es más que tus hijos. Lo que está preparado para ti, para mí, no es negociable. El arrebatamiento, rapto de la iglesia de Cristo, está bien claro para los creyentes. Si usted no ha dado ese paso de fe, abra sus oídos espirituales para atender lo que el Señor Jesucristo te está diciendo aquí y ahora. Alto ahí. Estos testimonios de gente que se quedó y no se fue en el rapto. ¿Y cómo es ese asunto de los salvos siempre salvos? Evidentemente muchos se van a quedar por estar pecando dentro de los creyentes y los simpatizantes también. No en vano dice el Señor en Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Luego del rapto, los que se quedaron en la gran tribulación, esto ocurre. Apocalipsis 20, 4 al 5. Y vi tronos, y sentados sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Está diciendo que tuvieron que dejarse cortar la cabeza y hacer su propio sacrificio para ser salvo. Y lo siguiente lo confirma. Apocalipsis 7:9 y 13 al 14. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en presencia del Cordero,
vestido con ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecidos en la sangre del Cordero. Los que dicen que esa multitud son los 144,000 judíos están bien errados y falto de escudriñar bien las escrituras, sabio en sus propias opiniones. Es un error. Para aclarar más el error de decir que son 144,000 judíos, escuche esto, repito el versículo 9. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, el cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dice que de toda nación, pueblos y lengua. En ningún momento que dice que son los 144,000 judíos. No puedo pasar por alto un coro que se canta en muchas iglesias que dice: lo que usted está anunciando es que se va a quedar en el rapto de la iglesia, que se va a dejar cortar la cabeza para ser salvo y luego entrará al cielo con palmas en las manos. Estos son muchos de los que se quedaron, que son creyentes y pecaron. También deben estar incluidos muchos simpatizantes, pero los demás blasfemarán contra el Señor. Ahora aclaremos quién tiene la razón en el tema de si la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿sí o no? Esto es un enredo de ideas y malas interpretaciones bíblicas de antes, durante y después de la gran tribulación. Hay solamente una verdad. Veamos. Si quieres escudriñar bien el tema, deberá leer y analizar, dedicar un tiempo en lo íntimo con el Señor. Entre a esta página para ver todo de la gran tribulación en el diccionario del sistema Biblia Audiovisual para Todo. Usted escoge allí diccionario y luego escoge la palabra gran tribulación. Dentro de las malas interpretaciones para decir que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, usan el capítulo 24 de Mateo para comprobarlo. Eso es un error de interpretación y una falta de escudriñar las escrituras. Mateo 24 está unido en todos sus detalles con lo que dice Marcos y Lucas. Y para facilitarle a usted la lectura y la investigación, vaya ahora mismo a examinar concordancia de los 4 evangelios. Me tomé la precaución de dividirlo en secciones para facilitar su búsqueda. Vea la sección 61, señales del fin. Ahí podrá leer la secuencia narrativa de lo que dijo Jesús en ese momento, que es la suma de lo que escribió Mateo, Marcos y Lucas. Véalo aquí, evangelioparatodos.com, libros, 4 evangelios. El punto clave para el error de interpretación y es que pasan por alto lo que dice Jesús en Lucas 21b al 24. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dice sobre este pueblo, se refiere a Israel, no a los gentiles. Esa gran tribulación que le ocurrió a Israel, ese horror, le ocurrió en el año 70. Véalo en el diccionario de Biblia Audiovisual para Todos.
Usted coge ahí el diccionario y escoge Templo de Jerusalén, destrucción. Aquí podrá ver el horror que vivió el pueblo judío en Jerusalén en el año 70. Repasando Lucas 21-24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Jerusalén fue hollada, destruida por el ejército romano. No volverá a ser destruida ahora que estamos en el tiempo del fin. Por tanto, es un error decir que la iglesia del Señor va a pasar por la gran tribulación y luego el rapto de la iglesia del Señor. Según las evidencias, la iglesia se la lleva a Jesucristo en el rapto y luego viene la gran tribulación. Algunos dicen que ya estamos en la gran tribulación. Están demasiado cerrados al decir eso. Ni tienen idea de lo que será la gran tribulación. El mensaje que el Señor envía a la iglesia de Filadelfia nos da un claro mensaje. Veamos. Apocalipsis 3:10-11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En forma indirecta está diciendo que la iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación y adicionalmente le dice, yo vengo pronto. Hay muchos testimonios en diferentes años, diferentes países, de personas que el Señor le ha revelado que Él viene pronto. Mi persona pasó por la experiencia más o menos en el mes de agosto del año 2022. Pasé por esta experiencia. El Señor nos llevaba a un grupo de personas en una nave espacial por el espacio. Me di cuenta que tal nave espacial era como una ciudad parecida a Barranquilla, donde vivo. Pero vi grama verde y árboles y el grupo de nosotros. Oí claramente que dijeron que la distancia es 200 años luz. De repente me veo en Barranquilla y veo la gente en su vida normal. Esa gente no ven que estamos en Barranquilla, pero que realmente estamos en otra dimensión con el Señor. Para ver toda esta historia, vea el enlace a 200 años luz. En resumen, independientemente de la gran tribulación, es necesario hacernos unas preguntas. Número 1. ¿Afecta en mi vida el creer o dejar de creer en el cual de estas tres opciones es la verdad? Número 2. ¿Dejaré de vivir para Dios dependiendo de lo que sea cierto en estas tres alternativas? Número 3. ¿Seguiré firme perseverando en el Señor? Alto ahí. ¿Por qué el Señor no escribió todo en orden, la secuencia exacta de los acontecimientos? Usando el sentido común, sin ser profeta o experto en Biblia, vamos a responder esa pregunta. Vamos a imaginarnos que la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, y todas las profecías estuvieran en orden de fecha, como por ejemplo en el año 1917, la Primera Guerra Mundial. En tal fecha, terremoto que matará a tantos miles en los países tal y cual. En la fecha tal acontecerá esto. Esta lista de personas morirán en tal fecha. Y así sucesivamente, una agenda celestial infalible. ¿Usted se imagina lo que sería eso? Por una parte sería un caos, por otra parte una gran cantidad de personas falsamente convertidas al Señor por el terror y el miedo
y no por arrepentimiento verdadero y amor al Señor. Otros harían desastres, otros cometerían todo pecado y cerca de su día procurarían hipócritamente arrepentirse y convertirse al Señor falsamente. Y esto acarrea doble maldición a los que tales hagan. Esto sería el evangelio del terror y en nada se parecería al evangelio de Jesucristo. Los hijos de Dios en cualquier momento nos podemos sumar a los que mueren en Cristo. Y muchos no veremos estos eventos, como ha ocurrido con todos los que han muerto desde la fundación del mundo. Sea cual sea, vivimos para Cristo, siempre gozosos, dando gracias a Dios, confiando en su protección, siempre en victoria. Nadie te ama como el Padre, nadie te ama como Jesucristo el Señor. Espere el próximo mensaje. Escapa por tu vida. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Solo Jesucristo salva. Este mensaje fue presentado por su iglesia Congregación en el Internet, www.evangelioparatodos.com, donde hay un mensaje de Dios esperando por ti.